Mis queridos artistas de YouTube, yo soy Juan y en este video vamos a hablar del kit perfecto para empezar con resina epoxi. Yo hace 4 años, amigos, hice un video de materiales para resina epoxi que tiene ya 562,000 visualizaciones, 12,000 likes, 234 comentarios y básicamente en este video yo abría mi kit de resina, que es un kit, la verdad es que era un kit muy bueno. Es un video que gustó mucho y además yo en los siguientes videos usaba muchísimo ese kit, pero ¿qué pasa? Que ese kit ya lo descontinuaron porque es de hace 4 años. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este video? Vamos a volver a armar un kit actualizado. No va a ser tan entretenido porque no vamos a estar abriendo todos los materiales uno a uno, pero sí va a ser más importante porque yo ya sé qué materiales sí te van a servir y cuáles no. Entonces vamos a hacer, digamos que vamos a armar el kit perfecto. Porque realmente si tú vas a una tienda y quieres un kit de resina epoxi que ya te vendan todo completo, no lo vas a encontrar. Tienes que ir armando 2 o 3 kits juntos para hacerte el kit perfecto. Así que comenzamos. Ventilación, amigos. Ya te voy a ahorrar muchos disgustos. Si no tienes una zona ventilada, es decir, puedes abrir una ventana y además que corre el aire y además que este aire que corra no pase por las habitaciones de tu familia, si tienes esto, puedes hacer resina. Si no, yo ni te lo recomendaría. Si estás buscando un kit para hacer suelos, nunca he hecho suelos y este video tampoco te va a servir. Hay un montón de kits donde te incluyen la resina epoxi, pero realmente yo estos kits no los recomiendo porque la resina, si lo que quieres hacer es unas joyitas que después tengan calidad, no te vale la pena comprar estos kits porque la resina no es muy buena. Yo la resina, que tiene que ser el producto que va a brillar en tu trabajo, la compraría aparte y compraría la mejor resina que hay. Básicamente te recomiendo 2 marcas principales, Resin Pro y Epoxy. Son las que yo he usado, me encantan, los acabados son súper brillantes y además es una resina bastante buena. Dicho esto, vamos a empezar a armar los kits. No se preocupen porque en el comentario fijado y en la cajita de la descripción les voy a dejar un link a todos los productos ordenados. Perfecto, amigos. Aquí tenemos todo el paquete para que tú puedas entrar al link y echarle un vistazo. Pero ahora vamos a ver uno a uno los materiales. Primero tenemos resina epoxi no tóxica una vez curada. 2 componentes. Cuesta $29.99 y tienen varias medidas, pero para empezar yo te recomiendo esta. Esta es la que tenía yo en el kit de hace 4 años. A ver, a mí me encanta esta resina. Cuando endurece, endurece muy bien, es fácil de usar y además a mí me gusta cómo queda muy, muy brillante. Te puedes comprar esta que cuesta además lo mismo que la de Resin Pro, así que te recomendaría que te compres cualquiera de las dos y cuando se te acabe, si te sigue gustando hacer resina epoxi, te compres de la otra marca y así compares tú. Siguiente producto, este kit con 289 piezas. Y aquí, amigos, ven que son como unas comillas, le puedes dar clic. El kit con el que yo empecé, mi preferido, en el video que les comenté de materiales con resina epoxi, donde abrí el primer kit, fue este kit el que usé. Y años después, han pasado 4 o 5 años, sigo recomendando este kit. Estos moldes muy buenos para hacer collares, vienen incluso con los agujeritos, fíjate, para hacer los collares. Los usé muchísimo. Realmente aquí hay para hacer una pulsera. Nunca hice pulseras y luego hay para hacer estos tubitos. Realmente tampoco los usé, pero lo que sí usé eran estas joyitas, porque estas joyitas después las puedes incrustar en tus collares o incluso
Puedes hacer botoncitos, puedes hacer aretes, puedes hacer un montón de cosas. Importante, el taladro para marcar tus joyas, para hacerle los agujeritos. Importante, meterle los tornillitos. Luego estos goteros realmente los usas una vez y después los tienes que tirar a la basura. Las cucharitas, las puedes usar también, los removedores son útiles. Pero bueno, esta cajita me encantó porque tiene todas las brillantinas y los efectos y a esta sí le dimos muchísimo uso. Fíjense los videos que hice con joyitas porque los hice con todas estas y además te incluyen algo que en el kit que yo tenía no lo tenían todavía. Estas brillantinas y este molde extra con unas figuritas bastante divertido. Este no lo tenían. Entonces este kit para mí me parece imprescindible. Es Amazon Choice. Importante, si vas a hacer collaritos, porque date cuenta que son moldes con el agujero para los collares. Siguiente, estas pinturas no las conozco, debo de decir, pero son muy parecidas a las pinturas con las que yo empecé. Tiene los colores básicos, pero para empezar me parece que están bastante bien por el precio. Aquí en comentarios, mis primeras pinturas con efectos. Le iba a poner con alcohol, pero la palabra alcohol, no sé por qué, Amazon no quería que yo la pusiera aquí. Entonces le puse efectos. Ahora bien, ¿te comprarías nuevamente las pinturas con alcohol? No me las compraría. Las pinturas con alcohol es para hacer este tipo de efectos, como de cerebrito, que si te gusta hacer este tipo de efectos, evidentemente te las tienes que comprar. Pero a mí no es un efecto que me encantara. Entonces lo usé al principio para probarlas, para enseñarlo en el canal, pero nunca más las volví a usar. Así que depende lo que quieras. Yo personalmente no me las compraría, pero te las incluyo para hacer el kit muchísimo más completo. Pero esto realmente puedes comprarlas o puedes no comprarlas, no son imprescindibles. Si vas a hacer collares, te recomiendo muchísimo este producto. Como podrás ver aquí, pone comprado 2 veces, porque lo compré una vez, se me acabaron todos los collares y tuve que comprarlo otra vez. Son collares como de cuerito para hacer estos collarcitos hippies con los nudos. Realmente están increíbles, amigos. Fíjense en el canal los collarcitos que yo tengo. Si vas a hacer collares, es la manera más fácil y más bonita de empezar a hacer collares con resina. Muy recomendado. Ahora, aquí que tenemos otra opción de moldes para collares. Esta no es un poquito más cara, pero es un poquito más completa. Tiene también el pequeño taladro, tiene moldes. Fíjate que tiene los moldes que tienen el otro, tiene también los efectos y tiene muchos más moldes. Fíjate que tiene para llaveritos, tiene para aretitos, estas pincitas que sí son buenas para hacer joyitas. Fíjate que tienes flores. Entonces, bueno, esta es una opción un poquito más completa, pero obviamente un poquito más cara. Además de que tienen un muy buen precio, estas pinturas te las pongo en el kit porque tienen este tipo de efectos de brillantina, que siempre viene muy bien para unas joyitas. Además, el precio realmente te vale la pena. Una opción para hacer llaveros con letras. Si tú lo que quieres hacer es llaveritos con letras y no quieres hacer collares, este es el molde que te tienes que comprar. Y obviamente te vas a enfocar en todos estos efectos para meterle a las letras. Tienes otra cajita con un montón de efectos y luego tienes todo lo esencial para hacer los llaveritos. Esta báscula, realmente lo que me fijé de esta báscula, además de que es baratísima, es algo muy importante. Mide en gramos, es decir, 1 gramo más, 1 gramo menos, para que la mezcla te salga bien. Y muy importante, función de tara. Los que no sepan qué es la función de tara, básicamente tú pones el componente A y después dices, ¿y ahora cómo mido el componente B? Le das al botón de tara y la báscula se pone en ceros.
para que le vuelvas a poner el componente B y ya te mide solamente y te va a pesar solamente el componente B. Y ahora lo que nadie quiere comprar, pero que todo mundo necesita, guantes de nitrilo. Estos me parece que son los míos. Además, la ventaja de estos es que puedes escoger la talla, porque yo alguna vez me compré unos guantes que me quedaban enormes. Entonces están baratos, son 100 guantes y puedes escoger la talla. Puedes escoger el color. Yo los metía negros porque en los videos quedaba más bonito, más profesional, y estos son los que me compré. Pero bueno, te puedes comprar el color que quieras, la talla que quieras. Y amigos, yo tengo esta máscara, pero yo la compré en otra tienda. O sea, es la misma marca, pero yo la compré en otra tienda, pero te voy a recomendar esta porque te incluye ya las gafas. Yo de aquella me gasté más porque compré por un lado la máscara y por otro lado las gafas. Esta es la máscara que tienes que tener. Por aquí en la descripción te pone contra ciertos gases, polvo, el uso de resina epoxi y llega a bloquear hasta el 95% de los gases y partículas. Bueno amigos, y este sería el kit. Recuerda que te voy a dejar el enlace de este kit para que puedas verlo así como estoy viéndolo yo. Y no se preocupen si algún producto no está disponible porque lo voy a estar actualizando constantemente para que este kit realmente pase en los años y esté siempre actualizado. Nos vemos muy pronto.